Me debatía entre la conciencia y la inconsciencia mientras el frío del agua penetraba hasta mi alma. Cada ola parecía arrastrar mis esperanzas, y el abismo del océano se abría para tragarme en su abrazo gélido, donde las fuerzas de la naturaleza parecían desear devorarme sin piedad. En mi lucha por mantenerme a flote, recordé las palabras amargas que Alfredo me había dirigido antes de caer al mar. Sus ojos, cargados de odio y desprecio, revelaban el verdadero motivo detrás de su deseo de verme desaparecer. Pero no podía permitirme rendirme, no cuando mi vida estaba en juego. El brazalete térmico que me aferraba al borde de la conciencia era mi único aliado en medio de la oscuridad acuática. Su débil resplandor era un recordatorio constante de que aún quedaba esperanza, aunque mis fuerzas flaqueaban y mis pensamientos se volvían cada vez más borrosos. A pesar de las órdenes del capitán de detener la búsqueda, un marino audaz sonó la alarma, desafiando las reglas impuestas por la jerarquía a bordo del Axioma. El rostro de Alfredo se materializó frente a mí en medio de la furia de la tormenta, una figura ominosa cuya sombra se cernía sobre mi destino incierto. «Marino, obedezca las órdenes», gritó Alfredo, su voz ahogada por el rugido del viento y las olas. Pero el marino, impulsado por la empatía y la compasión, se negó a renunciar a la lucha. Sabía que había alguien más allá de las negras aguas del abismo, alguien cuya vida pendía de un hilo y cuya esperanza brillaba débilmente como una estrella moribunda en la vastedad del océano. Mientras el dron de rescate se abría paso a través de la tormenta, sentí un destello de lucidez atravesar mi mente entumecida. Recuerdos fugaces de la sala criogénica, de la pantalla parpadeante y del eco de un código desconocido resonaban en mi conciencia. ¿Qué secretos ocultos se escondían detrás de esas paredes de metal y cristal? El rescate fue una danza frenética entre la vida y la muerte, una carrera contra el tiempo en la que cada segundo era precioso y cada error podía sellar mi destino para siempre. Cuando el arnés del dron me envolvió, sentí un alivio indescriptible inundar mi ser, pero también la sombra persistente de un peligro que acechaba en la oscuridad. Desperté en la enfermería, rodeado de sombras borrosas y voces distantes. El capitán se inclinó sobre mí con preocupación, sus palabras de alivio resonando en el vacío de mi mente tambaleante. «Martín, ¿estás consciente?» «Enfermera, rápido, ven, está despertando». La enfermera se acercó a mí, revisando mis párpados mientras yo luchaba por recuperar la conciencia. Recuerdos fugaces de agujas y dolor venían a mi mente, junto con la sensación de algo cubriendo mi cabeza. «Gracias, doctor, ¿cómo me encuentro?» «Martín, estás mejorando. Estamos aumentando tu temperatura corporal, tenías hipotermia. Te veo mejor, pero debes descansar». Pero mientras la realidad se desdibujaba a mi alrededor, un hilo de conciencia se aferraba a la verdad que se escondía entre las sombras. Alfredo, con sus ojos de odio y sus palabras de desprecio, era más que un simple oficial a bordo del Axioma. Era un monstruo disfrazado de hombre, un depredador que acechaba en la oscuridad de los pasillos del barco. El enfrentamiento que siguió fue una batalla entre la luz y la oscuridad, entre la justicia y la opresión. «¿Qué miras, Martín?», contestó Alfredo. «Maldito, me querías muerto, ¿verdad?», exclamé. «Insinúas que fue mi culpa». «¿Cuál es tu problema, maldita sea?», respondió Alfredo sorprendido. Mientras abandonaba la enfermería sentí una oleada de ira y determinación arder en mi pecho. Él era el culpable de mi sufrimiento, el arquitecto de mi desgracia, y no descansaría hasta descubrir la verdad detrás de sus oscuros designios. «Capitán, Martín acaba de golpearme, necesita ser castigado por sus acciones», se quejó Alfredo delante del capitán. Cuando los guardias me arrastraron ante el capitán, su mirada severa y su voz firme resonaron en el aire cargado de tensión. «Martin, estoy al tanto que golpeaste a uno de mis oficiales al mando. En tus palabras, ¿qué fue lo que sucedió?» «Sí, capitán. Estoy al tanto de eso. Pero había un hombre en el agua, no podíamos dejarlo morir».
El axioma, con sus secretos ocultos y sus peligros latentes, se alzaba como un monumento a la verdad y la traición, un laberinto de engaños y revelaciones oscilantes. Y en el corazón de la tormenta, yo era solo un hombre atrapado entre las corrientes del destino, luchando por encontrar mi camino hacia la luz en medio de la oscuridad que amenazaba con consumirme.